Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Jurídico. En esta ocasión vamos a tratar un tema de mucha importancia y de mucha actualidad. Se encuentra con nosotros la maestra Carla Gutiérrez Ortega. La maestra Carla Gutiérrez Ortega nos presentará en este espacio la intervención acerca de perspectiva de género en la práctica de la abogacía. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestra, a esta universidad. La maestra, bueno, ustedes ya se darán cuenta, tiene una amplia experiencia en esta nueva perspectiva, no sé si sea tan reciente, pero sí ha sido muy actual. Y es prácticamente una asesora y capacitadora en este tipo de temáticas. Platicando un poco antes de esta exposición, me comentaba que esta perspectiva debe considerarse como una herramienta que para la universidad es sumamente importante, porque la formación de los nuevos abogados, la riqueza que lleva un nuevo abogado es tener la mayor cantidad de herramientas posibles para solucionar problemas. Y esta es una, y creo que la perspectiva que nos presentará la maestra Carla va a dar mucho que comentar, va a dar mucho que pensar, pero sobre todo nos tiene que llevar a mucho que hacer. Esto es una de las cosas importantes. Maestra, muchísimas gracias y usted es la dueña del micrófono. Muchas Adelante. Gracias primero por la invitación y segundo por el espacio para hablar de este tema tan importante que sí comentábamos al inicio, pues básicamente se va a convertir en una herramienta de apoyo fundamental para el acceso a la justicia para todas las personas que se vean involucradas en alguna situación o conflicto donde se tenga que intervenir en esa solicitud de justicia. La presentación está preparada con estas dos preguntas eje con las que trabajaremos: ¿qué es la perspectiva de género y cómo se incorpora en la práctica de la abogacía? Para empezar, la primera pregunta me gustaría sobre todo ajustar que hemos escuchado en tiempos recientes, quizá 10 años a la fecha, el concepto género ha estado muy presente en todo lo que es la discusión, en el discurso político, en el discurso público, ¿no? Respecto de lo que se debe entender por género, cómo impacta el género en las relaciones cotidianas. No es solo un concepto que se aplique en temas de justicia, es un concepto que está presente y nos atraviesa a todas las personas todo el tiempo. Entonces, de ahí la importancia de comprender, cuando estamos hablando de perspectiva de género, ¿a qué nos referimos? No es un tema de moda, no es un tema que empieza a escucharse en algunos espacios y se va transfiriendo a otros. Realmente el género como categoría de análisis lo que nos va a permitir es elaborar elementos jurídicos a partir de esta interpretación, ¿no? Pero bueno, tenemos que conocer qué es la teoría de género, perdón, qué es la perspectiva de género y este enfoque teórico que es teoría de género, que pertenece a otra disciplina, pero que es fundamental para que lo podamos comprender. Y posteriormente abordaremos cómo se incorpora a la práctica de la abogacía. La siguiente, por favor. Entonces, quisiera empezar justo con esta definición. Es una definición que utiliza la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Ella es una de las expertas y de las primeras abogadas en México en definir la perspectiva de género. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la definen como un enfoque analítico y metodológico que va a tener como fundamento la teoría de género. Esta teoría de género nos visualiza a mujeres y a hombres como sujetas y sujetos históricos, construidos socialmente y que somos el producto de una organización social determinada. Esta primera parte de la definición es fundamental porque es a partir de donde se va a ir desarrollando todo el ejercicio de la perspectiva de género. Es decir, primero, la perspectiva de género no es una idea sacada del aire, no apareció por generación espontánea, tiene un fundamento teórico que además lo que hace es estudiar a las sujetas y sujetos, ¿no? A las personas, mujeres y hombres,
como entes históricos, pero que además estamos construidas socioculturalmente en un momento determinado. No podemos entender a las problemáticas o no podemos analizar con la visión actual, garantista, protectora de derechos humanos en este país, a situaciones que ocurrieron en los años 50. Como tampoco podemos analizar, porque además corresponde a un contexto histórico determinado que en ese momento tenía una validez y legitimidad. Y ahora pues vamos evolucionando. La visión de ser mujer, ser hombre, en ese rol, en esa construcción sociocultural, pues no es la misma hoy día, 2023, ¿no?, que 2021 o incluso en el año 2000. O sea, si hacemos incluso esa retrospectiva de qué se entendía por ser mujer, ser hombre en el 2000, no nos vamos tan lejos, siglo XXI, a lo que se entiende hoy, ha habido una transformación sociocultural que además responde a las necesidades de la propia sociedad para definirnos y construirnos. Incluso quienes ya somos adultos en este siglo XXI, finalmente seguimos en esta transformación sociocultural. Entonces, de ahí la importancia de comprender cómo funciona la teoría de género como base teórica para este enfoque que nos va a permitir analizar e identificar condiciones y situaciones de desventaja que por supuesto se van a estar presentes en controversias legales. ¿Sí? La segunda parte, pues básicamente lo que hace es fundamentar, reconocer los elementos teóricos y filosóficos, además de éticos y políticos, de la teoría de género. Es decir, no solamente se basa en algo únicamente teórico, también comprende postulados éticos y políticos que nos permiten comprender el complejo de relaciones de poder, porque eso es lo que hace la perspectiva de género. Identifica, analiza cómo funcionan relaciones de poder entre mujeres y hombres, ojo, como dice arriba, como sujetas y sujetos históricamente construidos, ¿sí?, socioculturalmente en un contexto histórico. Entonces, de ahí la importancia de ver que la perspectiva de género comprende más allá solo de este elemento de los ser hombre, ser mujer. No, cómo se construyen, cómo se reproducen las conductas, los roles desde la teoría de género, de ser mujer, de ser hombre, pero además sí vivimos en comunidades urbanas, en comunidades rurales, en comunidades en contextos de violencia, en comunidades con contextos de no violencia, porque finalmente eso es lo que nos va a determinar cómo se están estructurando y conformando estas relaciones de poder entre mujeres y hombres, ¿no? Y por supuesto, como además también empezamos ya a integrar para aquellas personas no binarias que también van a estar en el contexto sociocultural, ¿no? Pero bueno, entonces hago esta definición, la vamos a retomar nuevamente más adelante, pero me parece muy importante que entremos a modo de introducción cuáles son los elementos que vamos a abordar de la perspectiva de género. La siguiente, por favor. Y bueno, pues quisiera abundar un poco más en cómo es que la teoría de género va a establecer el marco conceptual para esta perspectiva, ¿no? Entender que esta teoría de género tiene un marco conceptual que nos permite comprender la producción social de las diferencias entre mujeres y hombres, así como sus pluralidades, pero que además está enriquecida con los vínculos del feminismo. Y esto es muy importante porque últimamente escuchamos feminismo en algunos contextos y espacios, y bueno, parece que es una reacción terrible hablar del feminismo, porque se ha ido viciando la comprensión de la importancia que tienen estos movimientos en el ejercicio de libertades y derechos que tenemos la sociedad actualmente, tanto para mujeres como para hombres, como para personas no binarias, ¿sí? Es el feminismo como tal, o los distintos movimientos feministas, lo que hicieron en su momento y que continúan haciendo es establecer, identificar las problemáticas que nos afectan a las mujeres en esta sociedad construida en un contexto histórico. Y cómo es que a partir de esas problemáticas nos relacionamos con las otras personas, tanto hombres como personas no binarias cuando sea el caso, pero también incluso con las otras mujeres. Entonces, la teoría de género va a tener estos vínculos con los feminismos porque son los que le han dado también la apertura para ir evolucionando en la comprensión y en el análisis de distintas problemáticas que hoy día nos llevan incluso a tenerlo como el marco conceptual de la perspectiva de género, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, me parece muy importante sí reconocer los vínculos con el feminismo, no solamente como un movimiento social, sino como una teoría política que también ha contribuido a que podamos hoy día, mujeres y hombres, disfrutar de un cúmulo de libertades, de derechos que décadas anteriores no era posible.
Bueno, en este sentido, comprender que la teoría de género nos va a servir como este eje analítico para la descripción y comprensión de la realidad sociocultural, porque además va a potenciar esta praxis política para disolver las relaciones asimétricas y opresivas entre hombres y mujeres. Y esto también me parece muy importante. Primero, la comprensión de la realidad sociocultural, ¿no? Si hoy tuviésemos que definir qué se entiende por ser hombre mexicano y mujer mexicana hoy día en la Ciudad de México, vamos a ver que además tiene una gran diferencia si lo hacemos con personas que viven en el norte del país, con personas que viven en el sur o incluso con personas que viven fuera del país. Cómo se van construyendo las feminidades, las subjetividades de la feminidad y de la masculinidad, porque además desde ahí es de donde estamos resolviendo problemas, creando problemas, accediendo al ejercicio de derechos y por lo tanto la teoría de género nos permite identificarlos, ¿sí? Y potencia esta praxis política porque una vez que los identificamos tenemos elementos para entonces sí hacer propuestas que nos permita ir eliminando estas relaciones asimétricas. De ahí que vamos a tener hoy día un marco normativo regulatorio en nuestro país con política de igualdad, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las distintas leyes estatales. Vamos a tener también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las leyes estatales en ese sentido, además que desde la propia Constitución se establece el reconocimiento de tratados internacionales en este mismo contexto, ¿sí? Desde este mismo enfoque, como lo es la CEDAW, Convención para Eliminar Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres. Entonces, lo que quiero señalar es que la teoría de género no solamente es este marco conceptual, sino que se ha logrado a través del trabajo de muchas feministas abogadas, de muchas feministas de otras disciplinas que trabajan en el área jurídica, se han podido incorporar para generar realmente beneficios, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en general, lo cual incluye hombres y para aquellas personas que se identifican como no binarias. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, otro de los elementos que también me parece fundamental y que vamos a ver ya incorporado en la perspectiva de género es el reconocimiento de las diferencias entre los distintos grupos humanos, ¿sí? No solamente ser mujer, ser hombre, sino ser mujer de una comunidad, de un contexto, de una edad, de un lugar específico. Lo mismo ocurre con los hombres y además cómo nos vamos relacionando. Cómo nos relacionamos entre sí, pero además con personas del mismo género, con personas del otro género, o incluso, ¿no?, de la diversidad de género, que hoy día está muy presente y que además también tenemos que empezar a incorporarla en el discurso y en la práctica política y jurídica en nuestro país. Y por supuesto, también el valor simbólico, político y ético que se nos asigna a los géneros. Recordarán estas prácticas, estas prácticas de cómo, ¿no?, de abrirle la puerta a las mujeres para que entren, por favor, ¿no? O que normalmente los hombres cuando caminan en la acera, en México es una práctica muy común que los hombres vayan del lado de la orilla, ¿no? Y déjenme platicarles una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, participamos en un concurso de derechos humanos en Querétaro. Venían estudiantes de diversas universidades y era muy interesante ver cómo había de Canadá, de Estados Unidos y de Latinoamérica. Y justo cuando íbamos a entrar a los salones para las diferentes conferencias o eventos que había, las mujeres latinoamericanas hacíamos como la pausa para que los hombres de Estados Unidos y Canadá principalmente nos dieran el paso y ellos se seguían. Los primeros días fue muy curioso porque el comentario en general de los grupos de Latinoamérica es que eran muy groseros, ¿no? Ya hoy día lo analizo y digo, no, pues eso era un tema de igualdad, o sea, el que llega primero entra, pero tiene que ver justo desde esta parte simbólica. No está mal porque lo reconocemos como algo válido en nuestro sistema de creencias, en nuestra formación, pero también eso da pauta, ya cuando se hace un análisis mucho más profundo desde el pensamiento feminista, que finalmente hay una concesión por una situación de desigualdad, ¿no? Que no lo vemos mal y todavía en nuestro país para muchas personas es muy importante la caballerosidad o tratar a las mujeres como damas o que las mujeres nos comportemos como damas, bueno, forma parte del sistema de creencias.
Pero ya cuando lo estamos llevando a un análisis mucho más profundo, desde lo simbólico, desde lo político, e incluso desde lo ético, nos vamos a encontrar que esos sistemas de creencias finalmente nos colocan en situaciones de desigualdad, que no se potencian ahí, pero se van a potenciar más adelante en otros conflictos, como los que presentamos en nuestro país actualmente con la violencia de género en contra de las mujeres, con la violencia feminicida, con la violencia incluso estructural y simbólica contra los hombres en algunos contextos. Entonces, de ahí es tan importante poder comprender cómo es que la teoría de género está funcionando para irla incorporando en el análisis de las problemáticas jurídicas, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, ya con este panorama de cómo funciona la teoría de género, cuáles son los elementos que se toman para elaborar esta definición de perspectiva de género, pues entonces ya nos queda un poco más claro entender que el enfoque analítico y metodológico, pues básicamente lo que busca desde la teoría de género es visualizarnos como sujetas y sujetos históricos, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre hoy día? ¿Cómo se vive la feminidad desde la masculinidad? ¿Cómo se vive la masculinidad desde la feminidad? Porque incluso con toda esta presencia de ideas, nos encontramos ya en algunos conflictos que ya están transitando, ¿no?, a lo social. Esta parte del malentendido o más bien mal practicado empoderamiento de las mujeres, que en muchas ocasiones implica un revanchismo en las maneras de relacionarse con los hombres, esta exacerbación de la violencia de los hombres que no saben cómo reaccionar ante ese empoderamiento, ¿no?, violento de algunas mujeres, pues finalmente es el resultado de esta distorsión de la comprensión de cómo estamos construidas y construidos mujeres y hombres en estos contextos sociales. Entonces, la perspectiva de género lo que hace es nos permite identificar cómo se va a dar esa construcción, cómo esa construcción tiene un impacto en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, cómo es que pasamos de la caballerosidad a la dominación y a la violencia desde esa propia construcción, cómo es que se permite, ¿no?, desde el ser dama, desde esta sumisión, a convertirse en víctimas, porque no hay otras experiencias de poder generar condiciones de igualdad. Entonces, lo que va a hacer la perspectiva de género es eso, nos permite identificar si hay relaciones de poder, si estas relaciones de poder son de tal manera asimétricas que nos colocan en situaciones de ventaja en el acceso de derechos, en el acceso de oportunidades, en la sociedad en lo general, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, para esto vamos a tener otras dos herramientas que van a auxiliar a la perspectiva de género. Nuestro primer concepto, nuestro primer elemento de análisis para la perspectiva de género es la categoría género. ¿Qué se entiende? O sea, la categoría género lo que hace es analizar qué se entiende por ser mujer, qué se entiende por ser hombre en un contexto determinado. Porque desde ahí vamos a ver cómo se dan las relaciones, qué es las expectativas del rol de ser mujer, del rol de ser hombre, ¿sí? Y cómo es que desde ahí empezamos a establecer nuestras propias relaciones sociales, económicas, políticas, culturales. Hoy día tenemos, por ejemplo, una gran apertura en la población femenina para ir con estos empoderamientos que a veces yo los veo con una preocupación porque luego los siento hasta un poco violentos. Y no dejamos, mientras tanto, como sociedad, de seguir con la expectativa de que los hombres sean los proveedores en todo momento. Entonces eso va dando pauta a que se vayan generando relaciones distorsionadas, ¿sí?, que nos van a dar como consecuencia situaciones de violencia. Y no solamente la física, la psicológica, que son las más comunes. Vamos a tener situaciones de violencia de violencia verbal, violencia emocional, violencia económica, patrimonial, que lo que hace es reafirmar el ejercicio del poder a través de la fuerza. ¿Cómo? Pues teniendo un impacto de donde puedo yo, estando en esta relación de mayor poder, puedo ejercer ese poder. Entonces, por eso es importante entender que la primera categoría de análisis que nos sirve en esta herramienta es el género, entender cómo funciona el género. Las dos siguientes van a ser la interseccionalidad y la interculturalidad. La siguiente, por favor. Y bien, estas dos herramientas lo que van a hacer es aportar más elementos de análisis
para entender cómo es que se van dando estas relaciones asimétricas de poder. Esta imagen está un poco distorsionada, la vamos a ver más adelante, pero la interseccionalidad es otra categoría de análisis dentro de la perspectiva de género. Entonces tenemos el género como categoría de análisis y la interseccionalidad, que lo que hace la interseccionalidad es un enfoque que nos permite contemplar las múltiples causas por las cuales cualquier persona, sea hombre o sea mujer, puede ser sujeto de discriminación, de opresión o de dominación. Y entonces vamos a ver que va más allá, o sea que no solamente perspectiva de género comprende ser mujer, ser hombre. Perspectiva de género también nos obliga a revisar qué significa ser mujer de 15 años, mujer de 30, mujer de 45, mujer de 60, mujer de 75, porque entonces ya tenemos otro elemento de discriminación. Igual implica para los hombres, ¿qué significa ser un hombre sano, un hombre con discapacidad, un hombre adulto mayor con discapacidad? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver que hay diferentes elementos que van incorporando nuevas maneras de discriminación que nos van a colocar en distintos planos de opresión, ¿sí? O nos pueden colocar incluso en planos de dominación, donde ejerzamos ese poder. La siguiente, por favor. Y esta imagen que vamos a poner se ve un poco mejor, porque vamos a ver aquí las principales condiciones de la interseccionalidad que nos atraviesan a todas las personas y que además nos permite identificar cuando estamos en una situación de desventaja frente a los otros o las otras. En las distintas capacitaciones que damos en la consultoría siempre me parece un ejercicio muy interesante, les invito a que lo hagan. Descríbanse. Describan su persona, su condición económica, su estatus social, su estatus civil, su lugar de origen. Y una vez que tienen la descripción, van a poder identificar si con alguna de estas condiciones han sido sujetas o sujetos de discriminación. Y es impresionante porque me parece que todas las personas atravesamos por múltiples formas de discriminación, ¿sí? Entonces, esta parte es muy interesante cuando en las encuestas se escucha es que yo no he sido discriminada o discriminado, yo digo, ay, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Y entonces veremos desde otra perspectiva, porque finalmente, como somos sujetas y sujetos socioculturalmente construidas en un contexto histórico, atravesamos por distintas formas de discriminación. Y si no, piensen, por ejemplo, en la primera vez que, si todavía no llegan a eso las mujeres aquí presentes, les dijeron señora. Piensen los hombres que están aquí presentes en qué momento les dijeron señor, porque esa es una condición de la edad que tiene un impacto en lo civil, pero que además me puede colocar en una situación de ventaja o desventaja, ¿sí? Entonces, la interseccionalidad lo que nos permite como herramienta de la perspectiva de género, pues es integrar otros elementos en ese análisis para identificar si estoy en una situación de desventaja. Uno de los principales errores que se consideran cuando se está tratando de hablar de la perspectiva de género es que pareciera que es un tema solo de hombres o mujeres y además antagónicos, ¿no? Hombres contra mujeres. Lo cierto es que no. La perspectiva de género me permite identificar incluso en un grupo, ¿no?, de solo mujeres o de solo hombres si hay condiciones de desigualdad, si hay condiciones de discriminación, de desventaja. Porque el poder se ejerce todo el tiempo, lo estamos ejerciendo desde nuestros propios contextos si queremos tener una ventaja respecto de las otras personas. Entonces, la perspectiva de género no es solamente para identificar problemas antagónicos, nos permite a partir de esta herramienta de la interseccionalidad considerar e identificar otros elementos para un grupo incluso homogéneo de mujeres o hombres, ¿sí? La siguiente, por favor. La tercera herramienta de apoyo dentro de la perspectiva de género es la interculturalidad. Y esta, a diferencia de la interseccionalidad, va más en esta construcción sociocultural, ¿no?, de la identidad en comunidades, de la identidad cultural, pero que también es una herramienta descriptiva y analítica. Y que además va a definir cómo nos relacionamos con las otras personas a partir de ¿qué? Nuestra identidad cultural, ¿no? A partir de nuestra lengua, la denominación religiosa, la nacionalidad. ¿Cómo nos relacionamos con las otras personas si vienen de comunidades indígenas, si vienen de comunidades afrodescendientes o asiático-descendientes? ¿Cómo nos relacionamos con las personas que tienen una ascendencia de carácter, ¿no?, europea, por ejemplo? Es muy marcado en nuestro país, ¿no? Y si no, pensemos, por ejemplo,
en todos estos conflictos, todas estas críticas que se hicieron cuando empezaron a entrar las primeras caravanas de migrantes centroamericanos, principalmente, hace 3 años a nuestro país, y cómo se ha recibido a migrantes en situación de refugiados de Ucrania o de Siria, porque el contexto es diferente. Estamos ahí, también tenemos que analizar desde la interculturalidad cómo se establecen estas relaciones de poder y de desventajas o incluso de comunidad a partir de estos elementos. Estas herramientas de la interculturalidad, la interseccionalidad junto con el género, lo que nos permite es tener un panorama más amplio de dónde estamos paradas y parados y a partir de ahí identificar si hay relaciones asimétricas de poder. El poder siempre es asimétrico, pero no es lo mismo tener una asimetría que la propia dinámica cultural me lo permite a que yo ejerza estas condiciones para tener mucho más poder sobre el resto de las personas, que es la principal causa de violencia en nuestro país, ¿no? La violencia entre géneros, pero también hay violencia incluso de entre los propios géneros, entre el grupo homogéneo del género, ¿sí? Entonces, estas herramientas nos permiten justo ir más allá de aplicar la norma de manera neutral y objetiva, nos coloca en la realidad. Y esa realidad nos permite ver dónde están las condiciones de desventaja. Si podemos identificar esas condiciones de desventaja, vamos a tener más elementos para garantizar acceso a la justicia, en todos los sentidos, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya estaríamos en la segunda pregunta, ¿no? Que cómo se incorpora la perspectiva de género en la abogacía. Este es un gran reto, porque quienes nos formamos antes de que tuviese este gran auge la perspectiva de género, pues nos enseñan que la igualdad es formal, mujeres y hombres en términos del cuarto constitucional somos iguales ante la ley. Otro elemento es que la justicia implica dar a cada quien lo suyo, pero ¿qué significa eso en términos reales, ¿no? Entonces la perspectiva de género se va a incorporar a través de la socialización, donde podamos entender con estos elementos que acabamos de ver, que finalmente lo que busca es resolver estos problemas sociopolíticos que existen en una comunidad. En nuestro país, hoy día, uno de estos grandes problemas sociopolíticos es la violencia de las distintas formas, ¿no?, que nos aqueja, pero principalmente la violencia por razón de género en contra de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque se ha ido exacerbando, porque a partir de esta construcción sociocultural hay un mayor ejercicio de violencia hacia las mujeres. Pero eso, ojo, no significa que los hombres no tengan también problemáticas donde haya violencia por razón de género, solo que es distinta, y lo que hace la perspectiva de género es que me permite conocer ese contexto a partir de lo que veíamos, la categoría género, la interseccionalidad y la interculturalidad, ¿sí? Bien, otro de los elementos no se considera que la violencia de género sea causada por actos de locura momentánea. Esta parte de los crímenes pasionales ya no existe, ya hay que superarlo. O sea, crimen pasional funcionó muy bien en las canciones y en las películas de los 60 porque era otra realidad. Pero hoy día, ¿no?, tenemos que empezar a reconocer que cuando se dan estas acciones violentas es porque hay un ejercicio de poder. No es que si te cela es porque te quiere, es porque hay una dominación para asegurar la subjetividad sobre, ¿no?, a partir de la opresión de la otra persona. Y eso no solamente es violencia, estamos vulnerando derechos humanos de la otra persona. Y entender que ahí es donde está la importancia de incorporar la perspectiva de género como una herramienta de análisis. No solamente es justificar, es identifico los elementos para poder tener un panorama donde vea por qué razón se están dando estos fenómenos de violencia. Entender que se ha ido desarrollando toda una disciplina dentro de lo legal, ¿no?, para atender, reconocer, primero identificar, reconocer la violencia por razón de género como uno de los grandes problemas que tenemos que resolver en este país. Y que sí, llevamos escasos 20 años reconociéndola como un fenómeno. Sin embargo, es un fenómeno que se ha reproducido a lo largo de la historia en todo el planeta, no solo en México.
pero que antes se normalizaba, ¿no? Antes sí existían estas canciones como Ingrata de Café Tacuba, que ya la cambió, si sabían, que ya no la canta en sus conciertos, es una maravilla, porque eso implica que hizo este proceso de reflexión para entender por qué una canción de tanto éxito, pues finalmente era una reproducción de la violencia, ¿no? Que la va a matar a balazos para que se muera o algo así, ¿no? Entonces, esto implica el hacer esa transición de algo que estaba legitimado y que se reconocía como normal en los 90s, a que hoy día, creo que cambió la letra, la escuché pero no le he dado como el seguimiento adecuado, donde va transformando la manera en cómo se resuelven esas problemáticas. Y pongo el ejemplo de la canción porque finalmente nos permite ver cómo trasciende más allá de una problemática jurídica a un impacto social. Esa canción tiene un muy buen ritmo y quienes crecimos en los 90 la bailamos, pero ya después hacemos una reflexión y vemos que es una apología a la violencia. Entonces, de ahí la importancia de entender que la perspectiva de género me permite identificar que esa canción con tan buen ritmo es apología, ¿no? Y que si se sigue reiterando, pues estamos normalizando esa forma de violencia. Y esa forma de reiteración de la violencia nos lleva a que hoy día tengamos una alerta de violencia feminicida a nivel nacional, aunque no sea reconocida legalmente. El tercer elemento es considerar que la conducta es racional, es decir, no es un tema en el cual nos dejemos llevar solo por las emociones. Sí tienen una parte fundamental, pero si tenemos una buena formación del manejo de emociones, de entender que las otras personas no están en mi propiedad, no domino, ¿sí? Voy a tener mejores elementos para resolver conflictos. Entonces, esto es la importancia de incorporarla. La siguiente, por favor. Y bueno, pues dentro de todo el desarrollo de esta muy pequeña la letra, les dejaré la presentación para que la puedan revisar. Sin embargo, esto lo van a encontrar en los protocolos de procuración de justicia, son documentos de acceso público que pueden bajar de internet. La perspectiva de género ha desarrollado una metodología para empezar a incorporar esta herramienta en el acceso a la justicia, en la petición de justicia, ¿sí? Y bueno, esta metodología consta de 9 pasos, en términos legales. ¿Esto qué significa? La invitación a que quienes practican el derecho, ¿no? Pues empiezan a incorporarla. Empiezan a incorporarla porque además va a tener muchos mayores elementos de garantizar el acceso a la justicia a aquellas personas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad por el solo hecho de ser esa persona en ese momento y contexto determinado. Entonces, el primer punto de la metodología, el primer paso de la metodología es detectar la situación de desventaja por cuestión de género. Es decir, cuestionarnos si esta situación de desventaja sí tiene que ver con género. Habrá ocasiones en las cuales pareciera que sí y no, pero habrá otras ocasiones en las cuales sea muy evidente que está ahí la situación de desventaja. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber esta situación de desventaja? Justo a partir de identificar si hay relaciones asimétricas de poder, quién tiene mayor poder económico, mayor poder social, quién tiene mejor acceso a oportunidades, a bienes, a recursos, para poder a partir de ahí identificar si hay condiciones de desigualdad. Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. Ay, Ulpiano se va a dar de topes cuando escuche esto en su otra vida, pero ¿no? El derecho no es neutral, aunque lo pretendamos. El derecho está creado desde una perspectiva, que en este caso es la androcéntrica, porque así se creó desde los romanos, y está bien que se haya creado así, pero que no es algo que se dé por la naturaleza y no tenga un interés para desarrollarse. O sea, no es neutral el derecho, hay una subjetividad ahí inmersa, que eso es una de las principales resistencias cuando hablamos de estos temas, sobre todo para procuración de justicia, porque pareciera que estamos dejando sin esencia el derecho. Pero lo cierto es que cuando empezamos a revisar las normas, vamos a encontrar una serie de desigualdades, ¿sí? Cuando el artículo 4 constitucional me dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Y que toda persona, el artículo 16, 14 y 16 me dice que toda persona tiene acceso a un recurso para, ¿no? Acceso a la justicia. Lo cierto es que en la realidad, para aquellas mujeres que solo están en el trabajo doméstico en casa, que no tienen recursos, para aquellas mujeres que tuvieron que dejar de estudiar porque se tenían que quedar en casa, no podemos acceder al derecho en las mismas condiciones.
Para aquellas mujeres que nunca trabajaron, que dependieron económicamente de sus esposos o sus parejas, y esas parejas ya no están en la edad adulta mayor y no tienen recursos para acceder, ya sea para pelear por una pensión, para pelear por la división de bienes, ¿no? Entonces no es igual, no es neutral. Entonces lo tenemos que identificar, o sea, tenemos que cuestionarnos la neutralidad del derecho. No es que el legislador o en su momento quien creó la ley se haya pensado, ay, para el beneficio solo de los hombres. Eso no pasó. Pero desde el sistema de creencias de que todos son iguales, en una base de igualdad que es desigual, porque no se toman en cuenta todos los elementos o todos los aspectos de la sociedad en general, entonces ya no estamos en una condición de neutralidad. Es un poco hasta contradictorio con todo lo que nos enseñan en el derecho, nos enseñan en las carreras de derecho. Pero lo cierto es que me parece muy importante que parte del avance de incorporar estas herramientas o estas nuevas perspectivas es que nos abre la oportunidad a identificar mejores maneras de acceder a la justicia para aquellas personas que están en una condición de desigualdad. Hacia allá va la perspectiva de género. ¿Cómo garantizo, cómo creo condiciones de igualdad para quienes no las tienen, aunque la norma me diga que sí? La tercera, evaluar el impacto diferenciado. ¿Cómo va a impactar cuando yo haga mi petición de justicia? ¿Cómo va a impactar respecto de la persona a quien estoy representando legalmente? ¿Cómo es que el juez, la jueza, va a revisar esa información, va a recibir y responder a esa información? ¿Qué es lo que pretendo buscar cuando estoy incorporando perspectiva de género? Acceso a la justicia, o sea, como equilibrio, porque básicamente la perspectiva de género lo que hace es buscar elementos para tener un suelo parejo en el acceso a la justicia, que en nuestras realidades sabemos que no es tan fácil, ¿sí? El cuarto paso es buscar una solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Esta es la parte más fácil, pareciera, ¿no? Yo hago la propuesta, claro, aquí es donde nos vamos a encontrar con una serie de obstáculos legales, ¿no? Obstáculos sociales y políticos para decirnos, oye, pero es que si la ley se aplica para todos de manera igual, pues entonces tu solución justa e igualitaria a lo mejor no es necesaria. Bueno, yo tengo que acreditar que hay una desventaja. Por eso necesito conocer cómo se aplica, se incorpora la perspectiva de género. Porque no es lo mismo garantizarle a todas las personas sin conocer cómo es que se va a acceder a ese derecho. Cómo es que en estos casos paradigmáticos que hemos tenido, sobre todo por violencia de género, qué es lo que se está buscando en el acceso a la justicia para las mujeres, en el acceso a justicia para hijos e hijas o personas al cuidado de estas mujeres. Principalmente ese es como el mayor sector de la población afectado. Sin embargo, también podemos llevarlo a la práctica en casos donde las personas afectadas sean, ¿no?, del género masculino o de la comunidad de la diversidad sexual y de género. Entonces, aquí este es uno de los grandes retos y me parece uno de los puntos de la metodología de los pasos más interesantes, porque además nos permite desarrollar nuestra creatividad y a partir de ahí, ¿no?, colocar. Y quisiera poner un caso. Tenemos en la consultoría, nos llegó un asunto de una trabajadora que durante la pandemia, ella tenía un trabajo de estos irregulares, ¿no?, donde les pagan en efectivo y unas veces sí y unas veces por recibo y bueno, finalmente pues la dinámica económica así es en este país. Y ella estaba muy bien, le funcionó en su momento. Viene pandemia y entonces ya no hay la posibilidad de seguir generando los ingresos para pagarles, ni tampoco que ellas sigan desarrollando el trabajo, pero nunca terminan la relación laboral. Simplemente les dicen, como me parece que nos sucedió a muchas personas, ¿no?, aguantemos en lo que esto se resuelve. Y pues no duró 15 días, o sea, sabemos el tiempo que duró. Y entonces ella pues sigue su vida, se embaraza, nace su bebé, y justo cuando nace su bebé le avisa a sus jefes que pues acaba de nacer su bebé, la felicitan, oye, qué bien, no sé qué, ya nos vamos a reincorporar a trabajar, entonces pues qué bueno que ya nació para que ya te puedas tú reincorporar. Y ella dice, oye, es que en este momento pues no quisiera reincorporarme porque pues estoy en el periodo de lactancia y entonces pues yo necesito como dedicarle ese tiempo. Y sus jefes dicen, no te preocupes, está perfecto, te esperamos. Qué buen trabajo, ¿no? dentro de lo que cabe. Pasan los meses y entonces ella ya está lista para reincorporarse,
les comunica que ya se puede reincorporar y le dicen que sí, que está bien, que ellos les avisan. No, no le dijeron que no. Le dijeron, sí, nosotros te avisamos, ¿no? Y pasan 6 meses y ella dice, bueno, ya pasaron los 6 meses y yo veo que las demás personas del equipo de trabajo pues ya están y yo no veo nada. Entonces habla con ellos por teléfono y le dice, oye, pues nada más necesito saber si voy a seguir trabajando o no, si no, pues para buscar otra opción. Y entonces le dicen, ay, qué bueno que hablaste, mira, esta es la tarjeta del abogado en materia laboral, comunícate con él. Ajá, esa cara, ¿no? La cara que puso ella fue así como de, ¿cómo? O sea, ¿no se supone que seguía yo con mi trabajo? Y entonces ya acude con este abogado y este abogado le dice, no, pues es que, ¿qué crees? Ya pasó más de un año que tú no tienes trabajo. O sea, pues ya perdiste todos tus derechos, ¿no? O sea, tiene varios elementos. Es un trabajo irregular, no tiene todos los elementos de prueba para acreditar que estaba ahí. Y sobre todo, se da a partir de una situación no de embarazo. Nunca le dijeron nada por el embarazo. Es una situación a partir de maternidad, ¿no? Porque ya no tiene, o sea, la bebé ya nació. Entonces, cuando ella solicita este periodo, bien pudieron haber prescindido de su trabajo, liquidar como corresponde a ley, pero no lo hicieron. Ahí hay un ejercicio de poder de un patrón, ¿no? Que no es claro, que se aprovecha de esta situación de necesidad para tener, ¿no?, tiempo en lo que según para él transcurre para poder ejercer un derecho. Y entonces, dentro de esta creatividad, cuando empezamos a ver mecanismos para ayudarla, pues lo que podemos hacer es alegar, ¿no?, violencia en el ámbito laboral por razón de género en función de maternidad. Hay una discriminación por maternidad. Todavía no logramos ni siquiera notificar, que tiene que ver justo con el tema de la dinámica laboral que nos dejó también pandemia. Ha sido una carga de trabajo excesiva para el Poder Judicial en sus múltiples órganos, que bueno, ya traía atrasadísima. Pero creo que lo interesante aquí es ver cómo podemos buscar elementos de ayuda en un caso que pudiera parecer perdido. Porque no solo se trata de dejar sin, o sea, no solo se trata del trabajo como tal, o sea, ya pasó el tiempo. Es que esa persona, ese patrón, tenía todos los elementos para decir, hasta aquí termina tu trabajo. Ya no, ¿no? Pero no lo hicieron. O sea, cuando ella dice, no voy a ir en estos momentos y le dan esa libertad, ahí hay una falta de comunicación basada en una desventaja. Ella tiene la necesidad, el patrón, ¿no?, tiene los medios. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que buscar estas soluciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que se pretende? Pues es que haya un reconocimiento que hubo una discriminación por maternidad para dejar un antecedente que nos permita, digo, independientemente del caso particular, que nos permita ir creando criterios de igualdad y de mejor protección de los derechos humanos y laborales de las mujeres en esa situación. Porque no es una negativa por embarazo. De hecho, cuando hablamos con el abogado del patrón, nos dijo, no procede por embarazo. Claro que no, o sea, a mí me queda muy claro que por embarazo no, procede por maternidad. Porque es un tema, o sea, el tema de la maternidad tiene un impacto en el acceso de las mujeres que son madres a espacios laborales, a oportunidades de crecimiento, a mejores empleos, mejores salarios, incluso a ir erradicando la brecha laboral. ¿Sí? Entonces, el paso 4 me parece que es uno de los más creativos y donde tenemos mayor posibilidad de ir explorando desde los conocimientos adquiridos en la carrera, más estas herramientas, cómo vamos generando condiciones de igualdad para las personas. El punto 5, que es fundamental, aplicar los estándares de derechos humanos, principios constitucionales y los principios, ¿no?, de pro persona y estos principios jurídicos que van a tener mayor impacto. Por eso yo hablaba de cómo es que el movimiento feminista ha generado convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que se tienen que aplicar ahí. ¿Sí? En nuestro caso, pues lo que hicimos fue invocar, además, pedirle a la Junta que considere lo que señala la CEDAW. Cualquier forma es discriminación, toda forma de exclusión, omisión, que implique un menoscabo en los derechos de las mujeres. Entonces, tienen que conocer cuáles son los tratados internacionales, cuáles son los principios, ¿no?, jurídicos que además se tienen que aplicar ahí.
Y además que uno de los elementos del acceso a la justicia pues es el enfoque de derechos humanos y la teoría de justicia. Cómo funcionan y cómo los podemos utilizar a nuestro favor desde este enfoque de metodología de la perspectiva de género. No basta con señalar los principios constitucionales, tenemos que irnos a los tratados internacionales. Mi sugerencia o mi invitación es: revisen tratados internacionales en materia de derechos humanos, que afortunadamente México tiene ratificados muchísimos, y que tenemos que empezar a incorporar en esta solicitud, en esta procuración de justicia, para llevarlos a la práctica. El punto 6 cuestiona, la pretendida neutralidad, que se repite con el 4, ¿no? El 7, verificar la existencia de estereotipos en la norma. Ya hemos tenido ahí una reforma interesante, sobre todo en materia penal, pero yo no soy experto en materia penal. Si alguien aquí lo es, por favor, corríjame si lo estoy diciendo mal. Seguimos hablando del sujeto activo y el sujeto pasivo, y seguimos hablando incluso en algunos tipos de delitos, ¿no? Del desfloramiento, el honor, la honra, y esos son estereotipos. Esos conceptos están ligados a estereotipos. ¿Qué es el honor de la familia? ¿En dónde se soporta el honor de la familia? Entonces, tenemos que empezar a identificar esos estereotipos, porque sí los hay, porque bueno, al ser un producto humano, pues escapan. Ahí están, a veces muy sutiles, pero justo la perspectiva de género me permite identificarlos. Establecer el marco normativo, el punto 8, establecer el marco normativo aplicable conforme al control de constitucionalidad y convencionalidad. Sí, van a tener que volverse muy expertos en constitucionalidad y convencionalidad. Artículo 1 constitucional, ¿no? Los tratados internacionales en materia de derechos humanos están en el mismo nivel que la Constitución, e incluso cuando sea necesario aplicar el principio pro persona, se aplicará. Porque eso lo que nos permite son las herramientas para tener el piso parejo. Y finalmente el 9, pues incorporar el control de la convencionalidad. Sí o sí, el Poder Judicial, de acuerdo en términos del artículo 1 constitucional, igual que todas las autoridades del Estado, pues están obligados a respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a incorporarlo en las demandas, en las peticiones de justicia, en los recursos, porque ha habido toda una resistencia, por supuesto, de algunas personas del Poder Judicial, tanto local como federal, de entrarle a este tema, ante el desconocimiento, ¿sí? Pero parte del trabajo que tenemos en este ámbito jurídico, pues ayudarles a que lo vayan a incorporar. Entonces, esto es por lo que hace a Procuración de Justicia. ¿Cómo van a incorporar esto en sus demandas, en sus denuncias, en el ejercicio de la profesión para garantizar mejores condiciones de igualdad? La siguiente, por favor. Y esta que también ustedes tienen que conocer, porque pues es la obligación de los jueces y juezas de los poderes tanto local como federal, juzgar con perspectiva de género. ¿Sí? Bueno, ya presenté mi demanda, ya la elaboré con perspectiva de género, con este enfoque, ya solicité control de la convencionalidad. Ahora le toca al juez tener que hacerlo. Pero si no conozco la metodología, ¿no? Entonces me coloco en una situación de desventaja ahí. Lo que tengo que hacer es revisar cómo funciona la perspectiva de género. Y si ahorita que revisemos esta parte, van a ver que básicamente va en correspondencia con esta procuración. Porque lo que se busca es eso, que la perspectiva de género esté incorporada como herramienta de análisis, tanto en el acceso, en la procuración de justicia mediante la solicitud, el acceso a la justicia, como cuando se tiene que juzgar. Entonces, el primer punto es identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes. Eso le corresponde al juez, tiene que identificar si existen situaciones de poder. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. El 3. Cuando el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, de vulnerabilidad o discriminación por razón de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Están los protocolos, tanto de Estambul, están los protocolos, las sentencias de la Corte Interamericana. México, lamentablemente, tiene 4 sentencias, estoy contando, sí, son 4.
4 sentencias de la Corte Interamericana donde se reconoce violación y responsabilidad del Estado mexicano por razón de género, ¿no? Campo Algodonero, Fernández Cantú y Jiménez, Fernández y Jiménez Cantú, no, creo que es Rosendo Fernández y Jiménez Cantú, ese es el segundo. El tercero es las mujeres víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco, y el cuarto es el de Digna Ochoa, ¿no? Que tienen que ver justamente con esta discriminación por razón de género. Entonces, revísenlas, entrenle a revisar las sentencias de la Corte Interamericana. También son vinculantes para el Poder Judicial, porque tienen criterios y porque México forma parte de la Carta Interamericana, reconoce esa jurisdicción. Entonces, hay muchos elementos que van a ir enriqueciendo, ¿no?, su aporte desde la perspectiva de género. La siguiente, por favor. El cuarto paso de la metodología para juzgar con perspectiva de género es detectar si estas situaciones de desventaja, ¿no?, van a tener un impacto en el acceso a la justicia. Vean, detectar situaciones de desventaja, cuestionar la neutralidad del derecho, evaluar el impacto diferenciado, porque finalmente lo que se busca es garantizar la justicia. El fin último del derecho, ¿no?, en este aspecto idealista, pues es la justicia. Entonces estos son los elementos que se tienen que, incluso los tiene que ir señalando el Poder Judicial, tiene que señalar cómo se va acreditando o desvirtuando estos elementos. Aplicar estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de aquellas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Niñas, niños, pero también vamos a tener personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación migratoria. Entonces, estos son elementos que el Poder Judicial estatal y federal tiene que conocer. Pero si no lo conocen, pues para eso estamos, ¿no? Para decirle, oye, está esta convención, o está este protocolo, o está esta sentencia de la Corte Interamericana. Por último, esto es maravilloso, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, y procurar un lenguaje incluyente. Esto es un tema muy controvertido en algunos espacios de la carrera, de la profesión, porque, bueno, pues tenemos, ¿no?, a la Real Academia de la Lengua Española, que tiene también sus intervenciones al respecto, pero no debemos olvidar primero que el lenguaje construye, el lenguaje visibiliza y el lenguaje excluye e invisibiliza. Segundo, a veces en esta ara de la pretendida neutralidad del derecho caemos en estereotipos, ¿no?, a través del lenguaje. Y para eso les pido revisen los casos tan lamentables en México, por ejemplo, el de esta joven que fue víctima de violación tumultuaria por 5 jóvenes a quienes se les llamó los Porky, en el estado de Veracruz. ¿Cómo resolvió el juez? No hubo violación porque no fue intención del agresor sentir placer, ¿no? Vean cómo está el estereotipo ahí. O en el caso de La Manada en España, una joven también que en las festividades de San Fermín es víctima de violación tumultuaria, y cuando resuelve el juez, pues resuelve que no hubo violación, solo abuso sexual, porque esta mujer víctima no hizo nada para evitarlo. Y ahí vamos a ver otro estereotipo. Las mujeres que son víctimas de violencia sexual tienen que hacer todo lo posible por evitarlo. Y sabemos de muchos casos donde no hay condiciones para evitarlo. Ahí está el estereotipo, vean, basado en el lenguaje. Entonces, tenemos que empezar a incorporar el lenguaje incluyente, aunque nos tardemos más, aunque sean más letras, más palabras, en nuestra actividad profesional. Porque es una de las maneras en las cuales vamos a contribuir a construir nuevas maneras de convivencia, a visibilizarnos, visibilizar a las otras personas, ¿sí? No, esta herramienta, por eso iniciamos justamente por señalar que es una herramienta de análisis. Lo que hace es analiza el contexto, analiza los elementos, y a partir de ahí, pues ya se puede identificar si hay situaciones de desigualdad. Y las situaciones de desigualdad impactan para una parte o para la otra,
¿no? Depende en el lado que me toque estar. Si yo estoy del lado de la persona que ejerció este poder o que es la persona que está siendo, en su caso, pues es señalada como presunta responsable en la materia que sea, ¿no? Bueno, pues me tocará con esta herramienta demostrar si es posible, o sea, tengo que hacer el análisis, la herramienta es para analizar, no es para tener una ventaja. La herramienta lo que me permite es analizar si hay elementos de convicción para acreditar que hay una desventaja. Puede ser que no los haya. Y entonces recurro a otras herramientas. Entonces, ¿no? Pero esto que plantea sí es un cuestionamiento muy recurrente, sobre todo lo hemos visto, me tocó en algún momento participar con el Poder Judicial Federal en estas capacitaciones a jueces, juezas, tanto federal como local, y este era uno de los principales inquietudes del Poder Judicial, cómo garantizo la igualdad, ¿no?, formal a partir de incorporar la perspectiva de género. Por eso está desarrollada la metodología, porque la metodología me va diciendo, ve cumpliendo paso por paso. Si después de aplicarla identificas que hay elementos de desigualdad, úsalos. ¿Sí? Pero si la aplicas y no hay elementos de desigualdad, no hay manera de usarla. Por eso es muy importante conocerla, saber cómo funciona esta herramienta. Algo que lamentablemente se ha dado en la Procuración de Justicia y que afortunadamente también se va desvirtuando poco a poco, se va erradicando, es que pareciera que cuando estamos hablando de perspectiva de género solo hablamos de mujeres y que es un punto de ventaja para las mujeres, y no lo es. Por eso les ponía ya la definición al principio. Lo que hace es identificar cómo es que mujeres y hombres, siendo socioculturalmente construidos, nos colocamos en situaciones asimétricas de poder. Porque puede ser que no haya condición asimétrica de poder, puede ser que las dos personas estén en la misma condición y entonces ya esa herramienta ya lo demostró. Ya hay una relación de igualdad, ya no puedo ejercer, recurrir a todos los elementos para acreditar que hay discriminación o hay violencia por razón de género. Pero necesito aplicar la herramienta, porque si no la sé aplicar o no la aplico, no tengo elementos para demostrar ese hecho. ¿Sí? No hay que confundir con el tema de violencia contra las mujeres, porque ese es otro tema, donde esta herramienta me sirve de apoyo. Pero el tema de la violencia contra las mujeres por razón de género, en sus múltiples tipos de violencia, en los múltiples ámbitos, es otro tema que corresponde a, ¿no? Es una problemática particular. Por supuesto que jueces y juezas tienen que estar capacitándose constantemente, no solo en perspectiva de género. Ellas y ellos sí tienen que estar capacitándose en el acceso a derechos humanos de mujeres, en el acceso a derechos humanos de niñas, niños, en el acceso a derechos humanos a personas con discapacidad, personas adultas mayores. Ellas tienen que estar capacitándose en temas de enfoque diferenciado, enfoque especial y diferenciado, ¿sí? Porque son elementos que van a utilizar. Y además, también tienen que conocer cómo funciona el fenómeno de la violencia por razón de género. Lamentablemente, no todos los jueces y juezas tienen esta posibilidad de la capacitación por la carga excesiva de trabajo, pero además tampoco olvidemos que también son sujetas y sujetos con un contexto, con una historia, con un sistema de creencias, que por supuesto que responde ahí, ¿sí? Y donde lamentablemente en los números reales, en la realidad, el mayor número de personas víctimas por violencia por razón de género son mujeres de todas las edades, niños, adolescentes y personas adultas mayores, mujeres y hombres. Entonces ahí nos deja un grupo, ¿no?, donde lamentablemente el mayor número de personas agresoras son hombres, de múltiples edades. Entonces justamente esta herramienta lo que me permite es, incluso desde las demandas, desde la solicitud, por eso tenemos que conocerla, por eso hay que conocer derechos humanos, los tratados internacionales, para que podamos tener herramientas, ¿no?, para poder presentar, llevar las defensas de la parte que me corresponda. Porque también es muy común cuando se denuncia la violencia por razón de género en el ámbito familiar,
que el poder, Procuración de Justicia, las instancias de Procuración de Justicia no atiendan estos casos porque, bueno, son temas todavía privados. O sea, tenemos una serie de lastres socioculturales que impactan, pero de ahí es la importancia de estar actualizándonos en estos temas, ¿sí? Porque sí, la ley general, la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia me establece dentro de los principios que los principios de actuación es que se tendrá por cierto el dicho de la víctima hasta que se demuestre lo contrario. O sea, ¿qué le corresponde al abogado de la persona presuntamente responsable señalada como agresora? Sí, demostrar que eso no sucedió. Y para eso, bueno, pues ya corresponde toda la parte de estrategia. Puede ser que se demuestre, puede ser que sí haya sucedido. Y entonces tendremos que asumir la responsabilidad. Puede ser que se demuestre que no sucedió y también le tocará a la parte que denunció o demandó asumir la responsabilidad. Porque ahí es donde tenemos que empezar a construir estas relaciones de acceso a la justicia, ¿no? Pero sí, es un tema con un gran trabajo y sobre todo esta parte, si estamos cada vez más preparados en conocer cómo funcionan estas herramientas, tenemos más elementos para establecer mejores estrategias de defensa. Sí. Maestra, yo tengo una duda que me gustaría que se despejara. La teoría tiene una función. Regularmente la función de la teoría es ayudarnos a explicarnos la realidad. Sí. Y en esa teoría, en la que marca la teoría del género, se habla de aquellos elementos que han sido parte de la construcción de cada naturaleza de la gente. Y digo de la gente que puede ser hombres, mujeres, niños, etcétera, ¿no? De la especie humana, y entramos especie todas humana. y todos. Entonces, en estas condiciones, prácticamente todos somos producto de este tipo de fuerzas. Así es. Que seamos conscientes o no es otra cosa, pero todos somos producto de este tipo de fuerzas. En el caso específico de la Procuración de Justicia, yo aprecio que hay una paradoja, no sé si me equivoque. La paradoja es la siguiente: una persona que quiere procurar justicia pertenece a un género o a otro género. Y si pertenece a un género o a otro, está condicionado por estas fuerzas. Es decir, su vida se desarrolló en cierto ambiente, su vida se desarrolló en cierto contexto cultural y su vida le dotó a esta persona con ciertas gafas para ver la realidad, para valorar la realidad. Sí. Entonces, la duda que yo tengo es, esta estructura que tiene, si podemos hablar de esta estructura mental, si me permite el término, sí. Esta estructura mental con la cual nosotros nos enfrentamos y nosotros vivimos en nuestra realidad, nos impulsa a una serie de juicios y a una serie de acciones. Cuando se presenta la teoría del género, supone una transformación de esta estructura. En la experiencia que usted tiene, ¿cuáles han sido las claves para transformar esta estructura que nos ha condicionado o nos ha moldeado durante décadas? Y lo digo desde el plano de la universidad. Sí. Porque la universidad va a recibir estudiantes con cierta condición, cierta modalidad mental. Y que el trabajo en la instrucción del derecho le va a dotar de herramientas, le va a dotar de explicaciones, y buscamos que las explicaciones y las herramientas le sirvan para una mejor práctica. Así es. Entonces, ¿cuáles han sido las claves? Si me puede dar el secreto de unas 2 o 3 claves. Claro que sí. Para cambiar esta situación. No es más que secreto, me parece que hay que hacerlo muy público, es justo la educación. O sea, más allá de la capacitación, una educación con este enfoque constructivista me parece que es fundamental. El enfoque constructivista nos permite, no soy experta en el tema, sin embargo he podido tener acercamiento a este enfoque por
las capacitaciones y procesos de formación en los que trabajo, es que nos da la oportunidad de hacer procesos de reflexión. O sea, interiorizamos estas cuestiones y entonces ya puedo yo identificar desde mi propia realidad, mi propio contexto, mi propio sistema de creencias, donde encuentro las condiciones de desigualdad, de desventaja, de poder, porque una vez que las identifico ya no puedo ignorarlas, o sea, ya no puedo fingir que no las conozco. Tomo decisiones si las ignoro o las aplico, pero ya hice este proceso de reflexión personal y me parece que ese es el gran reto para el Poder Judicial, para procuración y administración de justicia, para impartición de justicia, que realmente, pensando en quienes ya se formaron en el derecho, es el gran reto de hacer estos procesos de sensibilización y reconocer que las personas, mujeres y hombres, y personas no binarias, estamos en proceso, en constantes evolución, constantes cambios. De ahí la importancia de abordarnos como sujetas y sujetos históricamente construidas, porque eso nos permite hacer estos procesos de reflexión. Y entonces sí, ¿por qué es víctima la mujer que está demandando, denunciando una pensión alimenticia, ¿no? O más que una pensión alimenticia, violencia en el ámbito doméstico? ¿Por qué es víctima? Bueno, pues porque hay todo un contexto que me permite identificar que sí está sometida por ejercicio de relaciones de poder. Pues por eso es víctima, por eso la menciono así. Ojo, voy a llegar al tema de estudiantes. En el tema de violencia, o sea, en el tema de las víctimas de violencia no se quedan ahí. La propia doctrina pretende que analiza el fenómeno de la violencia de las víctimas o de la victimología, es que pases de víctima a sobreviviente y luego de sobreviviente a el empoderamiento, que es asumir todas las decisiones de manera responsable sobre mi vida, ¿sí? Pero para que yo pueda llegar ahí, pues necesito partir de un punto, por eso así se define. Y por eso necesitamos que el personal que se encarga de procuración, administración e impartición de justicia conozca estos temas, pero no solo con una simple capacitación de 4 horas, 8 horas, mira, esto es lo que tienes que hacer. Necesitamos un ejercicio de introspección, de reflexión, para reconstruir la manera. Y me parece que para las generaciones que están estudiando Derecho, se tiene que hacer desde este enfoque. Es decir, yo cuando estudiaba Derecho, pues sí cuestionaba por qué solamente el hombre, el sujeto, el abogado y el ciudadano. Y me decían, pues es que representa a toda la humanidad. Pues está medio extraño, ¿no? Porque hay 2 sanitarios, el de hombres y mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué representa a toda la humanidad y hay diferencias para estas cuestiones? Vamos generando nuevas maneras de abordar las problemáticas y entonces ya no, hoy día yo ya no puedo, o sea, ya alcanzo a entender que el sujeto es uno y la sujeta es otra, ¿sí? Y que cuando yo voy creando toda la estrategia de defensa va dirigida hacia los contextos de una y otra. Identifico mi sistema de creencias, lo conozco, sé dónde tengo prejuicios, dónde tengo estereotipos, porque eso me permite, ¿no?, excluirlos o transformarlos. Y eso es lo que tenemos que hacer con las generaciones, no solo de estudiantes de Derecho. Me parece que eso tendríamos que verlo, bueno, lo ideal desde preescolar, pero si no se puede, pues primaria, y si no se puede secundaria, y si no desde preparatoria, que es donde ya tenemos más el desarrollo del pensamiento crítico. Pero para quienes están estudiando Derecho es fundamental que conozcan estos nuevos enfoques y no quedarnos solo con estas grandes instituciones del derecho romano. O sea, tenemos que ir transformando, porque bueno, ¿no?, el derecho romano civil ahí está, pero en esa época las mujeres necesitaban tutor para contratar, ¿no? Hoy día estamos hablando incluso de firmas digitales. Entonces, tenemos que ir generando procesos de reflexión para adaptarnos y que las nuevas generaciones de abogados y abogadas también tengan esta posibilidad de reflexionar desde sus propios contextos para crear mejores condiciones de acceso a la justicia. Entonces, me parece que tendría que ser desde este enfoque constructivista, mostrar que cuando hablamos de derecho no podemos hacerlo solo desde el enfoque androcéntrico. Tienen que conocer también a las abogadas feministas, a las abogadas a las abogadas que trabajan en materia de derechos humanos,
cómo están generando sentencias, construyendo estrategias, están escribiendo. Alda Facio, por ejemplo, es una abogada feminista muy reconocida que tiene una metodología con perspectiva de género, ¿no? No sé si aquí conocen a Alda Facio, ¿no? Pero yo la conocí hasta posgrado. O sea, imagínate, 5 años de derecho y hasta posgrado y los últimos años. O sea, tenemos que empezar a ver las dos perspectivas, la masculina y la femenina, cómo se entiende el derecho, ¿no? Desde el liberalismo, que es además es totalmente androcéntrico, cómo se entiende el derecho desde los cuidados, que es la manera en cómo se cría a las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante ahorita toda esta ola de reconocimiento del trabajo doméstico? ¿No? Todavía les tocó decir, mi mamá no trabaja, ¿no? Es ama de casa. Y hoy nos cuestionamos el fenómeno de la feminización de la pobreza. Todas esas mujeres que trabajaban gratis, que no cobraban y hoy día no tienen una pensión, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a ver estas feministas que trabajan, que cuestionan estos temas. Silvia Federici, bueno, ya dije a Alda Facio, Alicia Pérez Duarte y Noroña, muchas otras mujeres, ver cómo están resolviendo las juezas, qué es lo que impacta para las juezas, qué es lo que impacta para los jueces, ¿sí? Porque eso finalmente nos va a dar una formación más integral. Entonces ya no tengo solo una visión, ya no solo me dedico a estar cuestionando el androcentrismo en el derecho, sino ya tengo una visión mucho más integral, veo qué elementos, porque finalmente todo el ejercicio de libertad, el reconocimiento de derechos humanos tiene que ver con ese derecho androcéntrico, por supuesto. Y eso nos tiene hoy aquí, ¿no? Pero entonces, si yo tengo una visión integral, tengo más elementos para poder establecer condiciones reales de acceso a la justicia. Entonces, creo que ahí tendría que trabajarse desde este enfoque, desde este constructivismo, los procesos de reflexión y de enseñanza del derecho, me parece que no solo del derecho, todas las ciencias sociales, ¿no? Cómo es que se crea el conocimiento, desde qué enfoque. Porque eso es lo que nos va a hacer transformar la sociedad hacia mejores, quisiera yo pensar, mejores expectativas, mejores condiciones, ¿no? Igual y pues no, pero no lo sabremos si no hacemos el intento. Claro. Bueno, creo que a todos nos queda claro la ventaja de conocer estas teorías y también nos queda claro la tarea que tenemos por delante, porque en realidad la producción de nuevos abogados es una producción de nuevas mentalidades. Así es. Así que les agradecemos que compartan esta tarea con nosotros y les agradeceríamos mucho si nos ayudan también a resolverla. Estamos todos los jueves en Jueves Jurídico y que este ha sido un jueves muy productivo. Muchas gracias, maestra. Gracias por la invitación y el espacio. Estas lecciones, estas reflexiones y muchas gracias a todos ustedes. Esperamos vernos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias.